Eh, Creo que Ya podemos están ir. todos, salvo Gabriel. Entonces, si ya Falta, quiere empezar, excelente. falta Gabriel. Bueno, les cuento un poco cómo va a ser la dinámica a los que se unieron ahora. Más o menos tienen aproximadamente 15 minutos para hacer la presentación. Hacemos todas las presentaciones y hacia el final de todas las presentaciones, entonces damos lugar a las intervenciones, comentarios y preguntas. Como estábamos con poco personal, yo subcontraté aquí una persona que, como está sin escuela, va a encargarse de cronometrar el tiempo de cada ponencia. ¿Querés saludar? Ahí está. De primera calidad contrataste. Pagale, Tengo personal, explotación infantil le dicen. No, pagale. Bueno, arrancamos entonces con el trabajo de Ezequiel Sosiuk, Bueno. que va a presentar su trabajo Historia de las investigaciones sobre biología marina y pesquera en Argentina en el siglo XX. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como comentó Adriana, yo trabajo con ella y también con Pablo Kramer en Argentina, en Buenos Aires, en el Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y bueno, el año pasado terminé mi tesis de doctorado, que era sobre la historia de las investigaciones sobre biología marina en Argentina. Y bueno, hice un recorrido que iba desde el comienzo del siglo XX, digamos, hasta la década de 1980, 1990. Bueno, más que comentarles datos sobre las investigaciones, no sé si habrá alguien que habrá venido específicamente sobre la temática de la biología marina. Me parecía más importante dar como algunos ejes que atravesé a lo largo de la tesis, algunos ejes problemáticos que me parecen importantes para poder discutir un poco de historia de la ciencia. Bueno, yo pude participar en la mesa que coordinó Adriana hoy a la mañana, pero no en la del mediodía. Y nada, me parecía que había muchos estudios de casos, pero como en las discusiones que se iban generando en la propia mesa, digamos, como en que faltaban algunos hilos conductores y me parecía más importante focalizar en eso que en tirarle 2 millones de datos sobre lo que pasó en Argentina sobre biología marina. Lo más importante que me parecía discutir era sobre cómo surgen problemas sociales y cómo los científicos participan de esos problemas sociales. A lo largo de este seminario, de este congreso de la LICS, digamos, por participar en otras mesas, vi que había ciertos problemas que eran de sentido común y que se discutían sobre todo los investigadores que participaron sobre temas de innovación, y planteaban sus investigaciones con el siguiente argumento, digamos, simplificándolo, digamos, cómo lograr que América Latina se desarrolle, cómo lograr que el sistema de innovación, digamos, prospere, cómo lograr, digamos, investigación sustentable en el tema de los recursos marinos o también en la agricultura, o cómo lograr que los pueblos originarios, digamos, participen, y una serie de problemas, digamos, de estos problemas sociales que nosotros estamos tan acostumbrados a ver, digamos, a diario en la literatura, el desarrollo, el progreso, en la igualdad de género, el desarrollo sustentable, etcétera, que a mí me parecía que se daban por contados y uno no, y no analizamos suficientemente, no es el caso de todos los exponentes, pero sin algunas ponencias, cómo se construyen esos problemas y qué procesos se van generando detrás de esos problemas, digamos. Porque, por ejemplo, tomando el caso de la biología marina, sí, hubo algunas exponencias que plantearon este problema y decían, ¿cómo lograr que la ciencia logre una explotación sustentable de los recursos naturales? No solo en la biología marina, pero puede ser en agricultura o en otras ramas de la economía. Entonces, las investigaciones partían de la explotación sustentable, en la conservación del medio ambiente, todas estas cuestiones, todos estos problemas relacionados, digamos, al medio ambiente, en la conservación de los recursos, etcétera. Eh, Evitar la degradación del medio ambiente, se entiende todos estos tipos de problemas a lo que me refiero. Entonces, el argumento planteaba en cómo desarrollar conocimientos para que estos problemas sociales se desarrollen, se solucionen, digamos. Y bueno, la mayoría de las ponencias, digamos, o la literatura, llega a la conclusión de que estos problemas tienen más de 100 años
y todo el tiempo los estamos tratando de resolver y nunca alcanzamos una solución. O sea, por ejemplo, el tema de la explotación sustentable de los recursos naturales, ¿no? Se plantea cómo evitar que las pesquerías depreden los recursos naturales. Es una constante, digamos, a lo largo de los últimos 100 años, por lo menos, en la literatura que yo trabajé, por ejemplo, bueno, en Argentina, pero también en Brasil, en Perú, en México, en los principales países, digamos, con sistemas científicos más fuertes de América Latina. Este problema es de larga data, tiene más de 100 años, y el problema persiste a lo largo del tiempo, pero nunca se llega a solucionar. Entonces a mí lo que yo quería proponer es más que pensar cómo la ciencia puede tender a resolver esos problemas sociales. Me interesaba ver qué otros procesos subyacen a esa producción de conocimiento orientados a resolver problemas sociales. O sea, ¿qué pasa mientras estamos fracasando constantemente a lo largo de los últimos 100 años a resolver estos problemas sociales? Y hay cierta literatura que trabaja sobre temas de neoliberalismo, por ejemplo, que ha argumentado que detrás de las investigaciones sobre biología marina, en particular las que se sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, y con la internacionalización de la ciencia, y la conformación de los primeros sistemas científicos tecnológicos en Argentina, ha remarcado, digamos, que existen procesos de explotación, digamos, de expoliación de los recursos naturales que están detrás de estas investigaciones. Entonces, por ejemplo, por darles un caso, en Argentina, tras la Segunda Guerra Mundial, digamos, la FAO, el organismo de las Naciones Unidas encargado de la agricultura, pero también de la pesca, digamos, financió en toda América Latina, por lo menos lo que yo estuve trabajando específicamente en Argentina, pero también en Brasil, y en Perú, y en Chile. Bueno, Perú y Chile fueron los principales productores de pesca. Perú fue el principal productor de pescado, digamos, en la década del 60. Financió una serie de investigaciones que estaban orientadas a resolver estos problemas que les comentaba. En este caso era resolver el problema del hambre en el mundo, y bueno, y más específicamente lograr la explotación sustentable de los recursos pesqueros, para que todos esos recursos pesqueros terminen solucionando el problema del hambre del mundo. Pero si uno indaga, digamos, detrás de esos problemas sociales y a nivel, digamos, metodológico de los historiadores, digamos, me parece que es importante también focalizar en esto, que lo principal que yo trabajé es ver la metodología de investigación de los investigadores en biología marina. Digamos, si uno ve qué tipo de metodología y qué tipo de proceso de producción de conocimientos utilizaron, uno ve que hay una estrecha alianza, digamos, por un lado, entre los investigadores, por otro lado, con las pesquerías, digamos, que las pesquerías son un factor muy importante para desarrollar investigación en biología marina, o sea, con el capital pesquero, y por otro lado, con el Estado. Entonces, en el caso de Argentina, bueno, se dio que con el financiamiento de la FAO, también participó en el Instituto de Biología Marina, un instituto que se creó en la década del 60, que duró hasta el 74, y también con algunas expediciones pesqueras que no se orientaban al estudio de la biología marina específicamente, pero sí a la prospección pesquera. La prospección pesquera, digamos, es un proceso de relevamiento a través de buques que contaban con ecosondas y sonares, digamos, de relevamiento de los recursos pesqueros. Y bueno, y por otro lado, con el Estado, digamos, que empezó a tener una función reguladora, digamos. En este caso era de control de los desembarcos. Los desembarcos es, digamos, bueno, justamente lo que se desembarca después de todas las pesquerías en los puertos, y esto es muy importante para los estados para tener un censo de cuánto se desembarca y poder cobrar un impuesto, digamos, a la producción pesquera. Entonces estaban estos tres actores: el Estado, el capital pesquero, que era un capital pesquero de origen internacional, porque bueno, como se ha discutido ampliamente, digamos, a lo largo de todo este congreso, digamos, América Latina es un estado que, es una región que se caracteriza por no tener capital de punta, digamos, sino que es un capital más bien pequeño, eran pequeñas embarcaciones pesqueras. Por ejemplo, en el caso de Brasil eran pequeñas embarcaciones artesanales, no sé cómo caracterizarlo bien, pero eran como una pequeña lancha, digamos, con 2 o 3 pescadores. Ese era el capital propio de la región sur, digamos. Y los grandes capitales pesqueros, que eran barcos procesadores, digamos, que tenían capacidad de congelado, de procesamiento. El procesamiento es poder producir harina a bordo, harina de pescado,
o otro tipo de procesamiento con el pescado, digamos, eran de origen extranjero. Entonces, detrás de todo este lema, de todo este proyecto que financió la FAO, pero también los gobiernos argentinos, porque esto es algo que muchas veces, no sé, notaba yo a lo largo de este congreso, hay como un cierto, a veces, victimismo, por ponerlo así, de las investigaciones respecto, en América Latina, respecto al financiamiento extranjero, ¿no? Como si los países latinoamericanos serían víctimas del financiamiento extranjero. ¿Por qué? Porque el financiamiento extranjero viene, digamos, y destruye los recursos naturales, ocupa territorios, o genera agricultura con agrotóxicos, o en el caso de la biología marina, digamos, expropia todos los recursos naturales, se los llevan sin pagar impuestos. Pero lo interesante de todo esto es notar que los estados latinoamericanos fueron uno de los principales beneficiarios de todo este proceso de internacionalización de la ciencia y de internacionalización de la economía también. En el caso de los recursos pesqueros, esto se observa claramente porque los estados latinoamericanos, digamos, empezaron a cobrar tasas e impuestos, digamos, en el caso peruano, llegó a ocupar el 25% de los ingresos por exportaciones, la exportación de pescado. En el caso de Chile también fue importante. ¿Me quedan 5 minutos? Uy, qué poquito. Bueno, entonces me interesaba resaltar esto. Esta conjunción, digamos, por un lado, entre el capital pesquero internacional, los estados y también las pequeñas industrias que se fueron generando a través de este procesamiento, de este proceso, digamos. ¿Cómo participaban de las investigaciones? Digamos, los análisis de desembarco, que por un lado servían para cobrar impuestos, eran estadísticas que servían a los biólogos para saber cuánto se estaba pescando y si la pesca era sustentable. Por otro lado, las prospecciones del capital pesquero también servían, por un lado, al capital para encontrar nuevos recursos. Digamos, esto fue muy importante en Argentina y en Perú, digamos, con la anchoveta, en Argentina con la merluza, los camarones, y los langostinos y el calamar. Esta conjunción, bueno, les decía, y bueno, estas prospecciones, perdón, me había perdido el hilo, servían, por otro lado, también se les servían a los biólogos marinos para saber cuánto se estaba pescando, cuántos recursos había, bueno, y una serie de datos estadísticos. Entonces acá, detrás de todo este gran lema, digamos, de la pesca sustentable como problema global, hay una tensión o hay una contradicción entre dos grandes intereses, que es por un lado el interés del Estado de regular. ¿Qué quiere decir regular? Regular no quiere decir que el Estado es un santo, digamos, que trata de conservar los recursos pesqueros, digamos. Ese es un argumento discursivo, digamos. Lo que lograron los estados, el éxito de los estados, digamos, más allá de que se hayan destruido todos los recursos naturales, fue poder cobrar impuestos, tasas y regular. Y el capital pesquero, aunque también participaba de estos proyectos, incluso la FAO y otros organismos internacionales, aunque fracasaron en regular la explotación sustentable, también se vieron grandemente beneficiados, digamos, porque pudieron encontrar nuevos recursos y explotarlos en algunos casos. Entonces hay una contradicción detrás del lema de la explotación sustentable y detrás de las investigaciones sobre biología marina entre un Estado regulador y un capital pesquero que busca explotar. Entonces esta tensión es la que articula, digamos, como problema público la pesca sustentable. Y es por este motivo, yo trato de argumentar, que estos problemas nunca se terminan de resolver. ¿Por qué? Porque siempre hay una tensión y una contradicción detrás de estos problemas públicos y detrás de las investigaciones científicas. Una tensión, por un lado del capital, en que trata de incrementar la explotación, y por otro lado del Estado regulador. Entonces, yo quería plantear esto como problema, digamos, como forma de comprender otros problemas públicos, para que no seamos ingenuos cuando desde los estudios CTS o de los estudios de innovación proponemos acríticamente decir, no, la pesca sustentable y la explotación de los recursos naturales es un objetivo por sí mismo y es legítimo. O preservar los recursos naturales, o preservar la degradación del medio ambiente, o contribuir al desarrollo, y toda esta serie de problemas que se vinieron discutiendo a lo largo de este congreso, digamos, somos a veces demasiado ingenuos y contribuimos, digamos, a que estos procesos de fondo detrás de los problemas públicos, que es la acumulación de capital y la regulación del capital, digamos, sigan en marcha, siguiendo, digamos, como un conejo detrás de la zanahoria que le cuelga de la cabeza y que nunca terminamos de solucionarlo. Digamos, creo que la principal contribución que quiero hacer a este seminario o a esta tarde de conversaciones es ser críticos respecto de esos problemas públicos que siempre defendemos, pero que nunca se solucionan, pero que siempre hay otros actores que son exitosos detrás del fracaso de estos problemas públicos y de los sistemas
científicos, digamos, y de la producción científica para resolver problemas. Bueno, eso. Perdón, me pasé un poco. Estás muteada, Adri. Está perfecto, te sobró un poquito de tiempo todavía. Bueno, pues gracias, Ezequiel. Quedan 59 segundos. Seguimos entonces con la presentación de Paulo Scada e Thales Andrade, a reconversão da elite científica no campo da meteorologia e mudanças climáticas no Brasil. O caso de pesquisadores do INPE. Si quieren pueden volver a leerlo mejor que lo leí yo. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Thales de Andrade, né? E o Paulo Scada está aí, né, Paulo? Quer se apresentar aí? O Paulo Scada também está aí participando. Aí. Oba, está aí. Eu vou começar falando, então, Paulo, e depois você vai entremeando, pode ser, que nem a gente combinou? Tá ok. Tá. Bem, boa tarde. Eu sou Thales de Andrade, eu sou professor da Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Ciências Sociais de São Carlos, e eu realizei, né, esse trabalho junto com o Paulo Sobral Scada Sobral, que ele é pesquisador do INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, a gente se juntou aí para discutir esse tema aí, que é o tema da reconversão das elites científicas no campo da meteorologia e das mudanças climáticas no Brasil, né? Principalmente o caso dos pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, a gente vai discutir um pouco esse tema. Eu vou começar trazendo algumas questões teóricas aí sobre esse tema, e o Paulo vai entremeando, fazendo algumas colocações. Como é que passa para o próximo? Desculpa. Isso, obrigado. Tá. Então, vamos começar, né, colocando essa questão aí da reconversão das elites científicas. Esse tema da reconversão de elites, né, de elites científicas, é um tema que está muito presente, principalmente na sociologia francesa, né, e um autor importante é Monique Saint-Martin, né? Monique Saint-Martin é uma autora importante que vem desde os anos 70 discutindo esse tema de reconversão de elites, né, após a queda do Muro de Berlim, após a queda do socialismo. A Monique Saint-Martin estudou muitos casos de elites do leste europeu, né? E ela traz uma importante discussão sobre esse tema de reconversão de elites, né? E uma das questões que ela traz, que a gente acha importante a gente discutir, que as carreiras científicas, né, a gente tem que enxergar, compreender as carreiras científicas, elas são projetadas e se efetivam, né, e se organizam a partir de certas trajetórias para a gente entender, né, como se forma uma atividade científica, um campo científico, né? Essas carreiras científicas elas se organizam a partir de certas trajetórias que têm mudanças, alterações, recomposições aí ao longo do tempo, ao longo das suas trajetórias. Esse é um tema importante, né? E dentro dessa reconversão de elites, né, a gente vai ter uma transformação constante de vínculos e de articulações, né, com agentes, com instituições, com orientações, com certas demandas que as instituições científicas vão colocando, as demandas e as áreas prioritárias, as áreas estratégicas, elas vão se alterando ao longo do tempo. Então, os vínculos, as articulações dos agentes científicos, dos pesquisadores em formação, e o que as instituições esperam desses pesquisadores, elas vão tendo, né? A gente precisa olhar isso, né, enquanto uma trajetória que está sempre, né, em transformação, né? E as disciplinas, né, as áreas científicas, elas estão constantemente se renovando, né, se reorganizando, se restabelecendo, renegociando continuamente, né, as suas competências, suas habilidades, suas técnicas e as suas formas de consagração. E então uma dada disciplina, como é o caso da meteorologia, estudos climáticos, né,
a gente vai enxergando, a partir de um certo momento, mudanças de paradigmas, né, nessa disciplina, onde a questão da previsão numérica do tempo e do clima, a questão das mudanças climáticas, elas vão aparecendo, elas vão se consolidando, se cristalizando e exigindo, né, e pedindo e demandando, né, que carreiras, certificações e a busca de conhecimentos mais atualizados. Então, você vai ter, né, que, à medida que você vai estabelecendo novos conhecimentos consagrados, novas técnicas consagradas, novas temáticas vão se estabelecendo, isso vai pedindo, solicitando, vai demandando continuamente, né, que pesquisadores e instituições vão se adaptando, vão se reorganizando, restabelecendo, repactuando quais são conhecimentos necessários, quais são técnicas, equipamentos e temáticas, e formatos de projetos e certificações, e as formas com que as carreiras têm que se restabelecer. Tá? Então, isso é um tema que está muito presente, né? A Monique Saint-Martin ela traz isso, e Pierre Bourdieu também traz essa necessidade da gente enxergar, da gente perceber como que mudanças de temáticas, de áreas, de disciplinas e de técnicas vão exigindo dos pesquisadores um reposicionamento de competências, trajetórias, lugares de formação, etc., etc. Pode passar o próximo, por favor? Isso. E a gente resolveu estudar isso, né, estudar esses temas, escolhendo um caso, né? A gente pegou o caso do CPTEC, né? Que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, que opera dentro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O CPTEC, né, é um centro, né, que foi reconhecido ao longo das últimas décadas, né, como uma atividade meteorológica de sucesso, né? Passou a ser uma referência, né, dentro da sua área, dos estudos de previsão, dos estudos climáticos. Então, isso, o CPTEC, desde os anos 90, quando foi fundado, né, ele se estabeleceu como uma referência no Brasil e na América do Sul, né? E o que levou a esse sucesso? Por que se deu esse sucesso nesse momento, nessa composição, onde você já tinha uma pesquisa meteorológica estabelecida no Brasil? Então, a gente quis entender isso, né? Estudar isso a partir, olhando exatamente, né? Como a Monique Saint-Martin fala, olhando um pouco essa trajetória, recontando, reconfigurando, fazendo uma prosopografia da trajetória de algum dos seus principais expoentes dentro do CPTEC, como que eles mudaram seus capitais científicos, reorganizaram as suas competências para dar conta, né, da pesquisa meteorológica internacional, né? E, com isso, eles vai ter um processo, né, uma redefinição de um processo de acumulação de capitais que permite a gente enxergar como que se deu esse caso de sucesso. Então, sempre que há um caso de sucesso, o que levou a isso, né? Vamos ver quais são os capitais que estão em jogo, quais são os novos capitais que entram em jogo e como que esses novos capitais em jogo eles demandam uma mudança de posicionamentos, de intervenções que vão levar a essa reconversão. Então, essa foi a nossa perspectiva, né? Então, esse estudo de caso com uma perspectiva prosopográfica para entender quais são os capitais que estão em jogo e quais são os elementos dessas trajetórias que explicam esse sucesso desse caso. Tá? Você quer falar agora, Paulo? Fica à vontade, ou você quer daqui a pouco? Então, eu vou continuando, daqui a pouco você vai colocando, né? Então, o que a gente observa no caso do CPTEC, né, que nos anos 80 e 90, né, essa questão, né, está muito presente nos principais expoentes, dos principais lideranças científicas que estão ocupando posições estratégicas nesse centro, né? Uma coisa é o doutorado no exterior, né? O doutorado, a realização de doutorado nos grandes centros, principalmente dos Estados Unidos, que a partir dos anos 50 e 60
ter, né, uma proeminência dentro de áreas estratégicas de estudos climáticos, meteorológicos, etc., né? Então, você tem, a partir da Segunda Guerra Mundial, né, a ciência americana, a meteorologia americana se tornando cada vez mais hegemônica, né? E demandando um conjunto de técnicas, um conjunto de metodologias, etc., né? Estabelecendo, consolidando, cristalizando, e os pesquisadores do CPTEC, eles atendem a essa demanda, né? Eles sinalizam positivamente a isso, eles se adaptam, né, a esse novo contexto internacional da ciência climática, né, buscando o doutorado no exterior, a formação no exterior, principalmente, né, nos centros norte-americanos. E é nesses centros norte-americanos, principalmente, onde você vai ter a adoção de novas metodologias, técnicas e conhecimentos meteorológicos que vão se consolidar aí na segunda metade aí do século XX, né? Isso é uma virada importante, né, na ciência meteorológica, nos estudos climáticos, né? Um conhecimento que é estabelecido em novos grandes centros, essa mudança, onde a questão da modelagem numérica vai se tornando cada vez mais fundamental, cada vez mais essencial, conhecimentos físicos, matemáticos, etc., etc. E isso tudo, né, vai levando, né, exatamente essa redistribuição de certos poderes simbólicos e materiais no interior desse campo da pesquisa meteorológica, e os agentes, os principais, né, agentes, as principais lideranças que vão formar essa área de estudos meteorológicos no INPE, ela vai atender prontamente, ela vai entender e ela vai conseguir, né, ela vai ser capaz de entender esse cenário que se estabelece a partir dos anos 60 e 70 e jogar cada vez melhor com esses conhecimentos, essas metodologias que estão se cristalizando, que estão se tornando fundamentais. E isso, né, então você vai ter uma mudança, né? Isso não é só uma evolução, é isso que o estudo de reconversão é importante, que não é só apenas uma evolução de conhecimentos, há uma troca, uma substituição de expoentes, de conhecimentos valorizados, de subdisciplinas que vão se estabelecendo no campo. Então, é muito mais uma redistribuição de poderes, de capitais, de agentes, do que uma evolução. E aí que a perspectiva, né, do Bourdieu, da Monique Saint-Martin, ela entra em conflito com uma lógica evolucionária. Não é uma sobreposição de conhecimentos, um avanço de conhecimentos, mas é uma redistribuição, uma reorganização muito forte, muito marcante, em 2 décadas, os conhecimentos valorizados nessa área, né, de pesquisa meteorológica, elas vão ter uma reorganização, uma redistribuição, um sobe e desce, em que certos agentes que vão entender esse processo e vão atuar dentro desse jogo vão ganhar uma grande proeminência. Então, certas perspectivas, certos grupos de pesquisadores que vinham tendo uma boa posição no campo, a partir dos anos 80 e 90, isso vai se redefinir fortemente, abruptamente, a gente pode até dizer, né? E com essa redistribuição de conhecimentos, de disciplinas e formas de competências que estão se refazendo aí a partir dos anos 90, que é quando o CPTEC surge efetivamente. Próxima, por favor. Thales, te quedan 3 minutos. 4. Sola? 4. Sí. Então, você quer falar um pouco, Paulo? Fala um pouquinho aí, cara. Estão me escutando bem? Ok, pode falar. Bom, vamos seguir à frente. Eu até gostaria de falar algumas coisas que um pouco para trás, mas nessa trajetória dos pesquisadores do INPE, que iniciam suas trajetórias científicas na área de meteorologia, e o centro de previsão é um fato que vem posterior, porque esses pesquisadores vão acabar fomentando, criando esse centro de previsão numérica do tempo, na realidade, que é uma atividade exclusivamente de Estado, né? Você precisa de grandes recursos computacionais para isso, né? E a diferença também em relação ao período anterior da meteorologia, que a previsão com modelagem é uma ciência basicamente interdisciplinar, né? Depende de matemática, física, entre outras ciências, o que não acontecia antes. Apesar de não ser uma evolução linear, como o Thales falou, é uma quebra de paradigmas, né?
que acontece no campo da meteorologia, a partir principalmente dos anos 60. E a evolução disso vai levar, logicamente, a uma internacionalização também dessa ciência. Aí a gente consegue enxergar um trânsito mais frequente de pesquisadores após essa graduação no exterior em instituições internacionais de pesquisa, a participação nesse movimento das mudanças climáticas que iniciam nos anos 70, esses pesquisadores também vão se engajar, todos esses, é uma meia dúzia ali de pesquisadores dentro da instituição, mas que conseguem projeção nesses ambientes, né? E para essa reconversão que a gente está colocando, não só no campo da ciência, mas também uma interlocução com atores governamentais, com atores da mídia. Se puder passar um pouquinho para frente, por favor. Inclusive dentro das agências de fomento científicas, nessa redistribuição de recursos, a participação como lideranças, representando o país em grandes projetos internacionais da área de meteorologia. A seguinte, por favor. Eu já falei também da importância da participação, nós tivemos pesquisadores dessa área fazendo parte do alto escalão do governo na área do Ministério de Ciência e Tecnologia, participando da criação de instituições que são irmãs, vamos dizer assim, da área meteorológica, na área de mudanças climáticas. E também, logicamente, que a presença da mídia, o foco da mídia em torno dessa área, dessa atividade também, porque é uma área aplicada, né? Também faz parte desse processo de reconversão desses atores que entram em cena. E é curioso que eu acho que o próximo, só para, eu não sei, eu acho que já está no final. Não tem mais? Tem. Ah, sim. Você quer continuar com isso, Thales? E assim, aí você vai ter, né, o que a gente vê hoje, né, se cristalizando, até principalmente no ano de 2010, mais ou menos, né, e no caso do INPE, você vai ter o fortalecimento, a partir dessas reconversões, de uma internacionalização da ciência meteorológica, da ciência do clima, que não é necessariamente acadêmica, né, onde você vai ter vários pesquisadores de ponta se inserindo em órgãos transversais, como IPCC, etc., e você vai ter na construção de uma reputação científica, né, que é transcientífica. Aí o Richard Whitley é um autor importante, um autor que eu gosto muito, que vai falar dessa dinâmica reputacional da ciência, onde a meteorologia do INPE, do CPTEC, vai cristalizar, né, uma reputação, um sistema reputacional de créditos, de símbolos de poder científico, que ele não é estritamente científico, que vai circulando por outros atores, por outras esferas que estão se estabelecendo internacionalmente também. Mas onde você tem, aí, e aí que é uma questão crítica aí que a gente tem que discutir, que o CTS tem que discutir, que vai se cristalizando cada vez mais, a partir dessa área de metodologia, ciência climática e dessa reputação transcientífica, uma interdisciplinaridade muito forte, mas hegemônica, né? A interdisciplinaridade que vai se estabelecendo dentro desse campo a partir dessas reconversões. São reconversões importantes que redefinem o campo, mas você tem ainda uma dinâmica hegemônica dentro dessa construção interdisciplinar. Você quer finalizar, Paulo? Dá uma finalizada. Eu acho que a única coisa que era importante destacar depois disso é qual a importância dessa abordagem, né? O que o que a gente acredita que, assim, é uma abordagem que mostra tensões na definição dos novos critérios, são tensões constantes no campo científico, né? E a gente vai fazer uma reflexão aí sobre a questão será que esses critérios, ou os novos critérios, realmente são justos? E são questões também que eu acho que permeiam todas as questões que o CTS coloca também em relação às assimetrias que existem no campo científico de uma forma geral, né? Que são partilhados com esses atores que conseguem participar de uma elite científica, né? E o que isso leva, né? Quais são as assimetrias, as injustiças? Quer dizer, é uma perspectiva diferente. Essa é o nosso propósito, trazendo esse trabalho com essa visão da reconversão, do conceito de reconversão das elites científicas.
Obrigado. Obrigado. Adriana, eu acho que é isso. Tudo bem? Já deu nosso tempo, Adriana? O que você acha? ¿Cómo? Já deu o tempo nosso? Sí, hace rato. Então está bem, graças. Obrigado pela atenção, gente. Eu e o Paulo agradecemos muito a atenção y a oportunidad. Obrigado. Bueno. Seguimos entonces con no sé si se incorporó Gabriel Matarán, ¿está por ahí? No, todavía no llegó. Bueno, ojalá llegue. Entonces seguimos con la presentación de Camila Ceballos, Lerete. Bueno, muy bien. Adelante, te dejo presentarte vos. Voy a compartir mi pantalla, que creo que no voy a tener problemas. El único problema que tiene es que esto no es lo que yo había propuesto en el inicio, básicamente, pero no es lo que propuse cuando escribí el resumen, porque básicamente pasó una pandemia y les voy a presentar mi proyecto de tesis de doctorado. Bueno, mi nombre es Camila Ceballos, soy de Montevideo, trabajo en la unidad académica de la CSIC. Actualmente estoy haciendo mi doctorado en Historia en la Universidad de Itela. Bueno, y un poco la idea de... No sé si está pasando. Creo que se me quedó trancadito. Ahí. La idea... Ay. Perdón. No sé qué le pasa. Denme unos segundos que voy a tratar de abrir de nuevo el PPT. Pero la idea básicamente es presentarles un poco lo que estoy ajustando de mi tesis de doctorado. Pero bueno, espero que no me peleen demasiado porque no es lo que presenté. Estoy tratando de buscarlo. Denme un segundo. No te vamos a pelear. Todo es bienvenido. Es que ahora es como lo que te pasa siempre cuando decís, ¿dónde va a estar mi PPT? No sé dónde lo dejé, pero creo que ya lo voy a encontrar. Denme unos segunditos. No sé si ya se sumó Gabriel o qué, pero... Tranquila, búscalo tranquila que Está. esperamos. Perfecto. Es que además hace tantas horas que tengo esto prendido y esperando que, bueno, era todo lo que tenía que pasarnos en el momento. Se pone mal, pero bueno, ahí aparentemente está. Bueno. No sé, ¿por qué no la puedo ver? Ustedes no sé por qué no... A ver si, Eduardo, ¿estás por ahí? ¿La podés guiar? Para... Sí, claro, si la quiere presentar ella o si me la quiere enviar y yo la presento, cualquiera. Capaz que la envío por acá, así ya te sale más fácil a ti y... Nunca me pasa esto, pero bueno. Eduardo, la sala es sala 1, ¿no? Sí, lo puede enviar, pues si lo quiere enviar por aquí en el chat o si no, aquí arriba está el correo, se lo vuelvo a escribir. Dale, por favor, así ya no atraso tanto. Si querés cambiamos el orden y seguimos con el siguiente ponente. Sí, por favor, así no atraso todo. Bueno, dale. Entonces vamos a seguir con el trabajo de Cristian Poblete Trujillo. Yo lo vi a Cristian. Sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Cristian. Mucho gusto. Encantada. Creo que así es. Ya estoy igual, creo que... Bueno, inténtalo, no pasa nada. Mientras tanto, les comento el título de su ponencia, es Las fases del desarrollo de la astronomía en México en perspectiva sociohistórica. Uy, no, creo que también me modificó algunas cosas como de seguridad. Y entonces cuando quiero compartir no me deja. ¿No te deja compartir? Pues igual yo creo que puedo mandar. Está activada la opción para compartir. Si le pican al botoncito verde que dice compartir pantalla, pueden seleccionar su presentación y abajo a la derecha
hay un botón que dice compartir. Sí, es que me manda, cuando hago eso, pongo compartir y después selecciono de mi pantalla el PowerPoint y le doy a compartir. En lugar de mostrarla, lo que me aparece dice es abrir preferencias del sistema, seguridad y privacidad para obtener acceso. Ah, Sí. entonces eso ya es de la computadora. O sea, no está configurada para que deje, todavía no tiene el permiso para poder compartir la pantalla, que la aplicación ocupa. Yo puedo intentar a ver si ahora... ahí la veo. No sé si... ¿Tienen bajada la aplicación o lo están haciendo Sí, desde sí, sí, el sí, link? yo sí. ¿Sí? Ah, ok. La ver de si ahí Camila ya la tengo. Ah, ya compartí. ¿Ahí lo ven ustedes lo mío? A ver, ahí está, sí, efectivamente. Está. Bueno, Cristian, ¿querés que arranque yo y mantenemos el orden inicial? Y Sí, por favor. Dale. Sí, está, muchas perfecto. gracias. Bueno, perdón, esto nunca me había pasado, pero bueno. Bueno, les contaba esto, ¿no? Que un poco la idea era contarles cuál es la situación en la que estoy, que yo estoy haciendo el doctorado en Historia en la Universidad de Itela, y acá las aclaraciones, la primera es que, bueno, no es lo que se presentó para el resumen extendido del Congreso, un poco sí en contenido pero, y en orientación, pero básicamente lo que cambia es que estaba un área, un campo, que era la actividad nuclear, y luego terminó cambiando por la petroquímica, básicamente porque en una de las reuniones que tuve con Adriana, que me estaba orientando un poco en toda esta situación tan compleja que es hacer una tesis de doctorado, bueno, bastante se sabía de la actividad nuclear y sobre todo teniendo en cuenta el tipo de abordajes que yo le quiero hacer a la tesis, valía más la pena trabajar con otra arena que, si bien está estudiada, puede llegar a tener algún tipo de puntita más por la cual tirar. Entonces, básicamente lo que yo estoy presentando son los ajustes que le hice a mi proyecto de tesis de doctorado, que como les dije es en historia, pero se nutre sustantivamente de aspectos de aspectos de la ciencia política, la sociología y claramente de los estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Actualmente, si me preguntan hoy cuál sería un poco el título de ese proyecto, es esto, ¿no? Es sobre coaliciones promotoras en la computación y la petroquímica en la segunda mitad del siglo XX en Argentina, un análisis de la historia transnacional, porque ese es básicamente el enfoque a partir del cual me gustaría poder construir el relato y la explicación de esta tesis. Bueno, las preguntas de investigación que estoy trabajando, la pregunta principal, digamos, es cuáles fueron las condiciones nacionales, regionales e internacionales que permitieron el desarrollo de la computación y la petroquímica entre 1943 y 1976 en Argentina, porque si bien es durante la segunda mitad del siglo XX y la idea probablemente sea después extender el plazo, depende bastante de lo que vaya apareciendo en la fuente, en el trabajo de campo. Sé que hay fuentes para ambos campos entre 1943 y 1976. Para la petroquímica es seguro, la computación se desarrolla un poquito después, a 1943, pero hay rastros hay indicios de que se puede empezar a indagar, sobre todo en el rol de Rey Pastor, cultivando la matemática aplicada en la Universidad de Buenos Aires. Esa es como la gran pregunta general, y después tengo una especie de 4 preguntas concretas que lo que intentan es como, la primera va por qué tipo de actores económicos, sociales, políticos, científicos, militares, culturales integraron cada uno de los campos científico-tecnológicos, concretamente qué tipo de intereses se expresaban. La segunda busca concretamente indagar sobre si existió un sistema de creencias o ideas compartidas que dio paso a la conformación de coaliciones capaces de promover por sí mismas el desarrollo científico-tecnológico en materia de computación y petroquímica. Y después me gustaría saber si la integración de las coaliciones de actores, instituciones e intereses que están detrás de cada campo explica exclusivamente los respectivos desarrollos, porque yo parto de la hipótesis y también de los datos de que tuvieron desarrollos dispares, en tanto la computación fue un poco más accidentada que lo que le pasó a la petroquímica.
El tercer grupo de preguntas va por el lado de si los contactos entre comunidades, los centros periferias, las instituciones, las organizaciones, son uno de los principales intereses de este trabajo, básicamente porque me paro desde la historia transnacional y lo que busco es ver las conexiones que había entre distintos espacios. Entonces, los intereses, como le decía, son las comunidades, los centros periferias, las instituciones, y concretamente el rol de los mediadores y los brokers, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo se articularon estos personajes, que tengo evidencia para decir que los hubo en cada uno de los sectores, para promover el desarrollo de la computación y la petroquímica, cómo se relacionaron en ambos campos, en los niveles nacional, regional e internacional, y cuáles fueron los actores o acciones que permitieron esa circulación concreta, ¿no? Además, me gustaría, por supuesto, saber cómo se articularon las relaciones entre centro y periferia, que en estos dos campos resultan bastante evidentes. Y después, por último, me gustaría saber qué otras variables explicativas podrían incidir y afectar el desarrollo de cada uno de estos campos, ¿no? O sea, está claro que la actividad, el contexto político es una de las variables que está en juego, pero también dentro de esa gran variable saber concretamente cuáles fueron los factores concretos. Tengo tres hipótesis generales. Tengo un montón más que no creo que no valía la pena ponerlas a consideración de ustedes, porque estas son las que estoy más seguras. Y la hipótesis que tengo, la primera, es que la trayectoria histórica de ambos campos está asociada al tipo de coalición promotora que le dio sustento. Por un lado, una más vinculada al desempeño militar, en el caso de la petroquímica, que sustentaron proyectos de más largo plazo, y otros asociados a la impronta y al diseño de una ciencia nacional, más vinculada a una cuestión más académica, en el caso de la computación, de proyectos y perspectivas más acotados. Soy un poco dura en el campo de la computación, porque eso no sé si no es tan así, pero bueno, lo puse para poder jugar un poco más. La segunda es la continuidad constatada en el ámbito de la petroquímica, se debió al respaldo que ofrecieron las coaliciones y el valor estratégico para el desarrollo económico-militar. Esto se tradujo en planes de desarrollo científico, tecnológico y constitucional explícitos. Y la tercera es que la intermitencia en el ámbito de la computación se debe a la ausencia de un plan de desarrollo tecnológico explícito, capaz de atraer el interés de actores clave. O sea, si bien existía buenas capacidades para el uso de la tecnología disponible para enfrentar y resolver problemas nacionales, no estuvo en la agenda de las coaliciones promotoras desarrollar esta área. En realidad ahí necesitaría ajustar un poco y trabajar más en el perfil de coalición promotora, y quizás ahí esté el matiz en cada uno de los dos campos. Bueno, ¿cuál es el alcance y la vocación? Básicamente este trabajo es hacer énfasis en las nociones de circulación, conexión y hibridación, básicamente por esto que les comentaba, desde el enfoque en el cual me paro, y ahora les voy a mostrar un poquito cuál es, que es el de la historia transnacional, entre personas, grupos e instituciones que trascienden el estudio concreto de dos campos tecnocientíficos. Es decir, mi excusa para indagar en esta circulación-conexión son estos dos campos, pero la idea es ir un poquito más allá. Por supuesto que estoy interesada en saber la condición y la naturaleza relacional de las redes y los vínculos transnacionales. Sobre todo, tengo muy claro que tengo que ser consciente de las asimetrías y las relaciones de poder político, económico y cultural que atraviesa cualquier fenómeno social, y donde el tridente de la CTI no está ajeno, y mucho menos en estos dos campos. Y básicamente lo que me preocupa, o lo que me gustaría no perder de vista en el trabajo, es que es esta necesidad de indagar en el desarrollo de las influencias recíprocas existentes entre el nivel nacional, lo regional y lo internacional, entre actores, organizaciones e instituciones, entre ambos campos, pero ya les digo, con la mirada puesta un poco más alta, si se quiere, o más arriba. Les comentaba que el periodo iba de 1943 a 1976, ahí un poco a partir de la literatura pude identificar tres subperíodos que claramente están muy asociados al contexto político, pero poder acotarme y poder analizar
cada uno de estos en mayor profundidad es la idea. Bueno, el enfoque, como les proponía, les comentaba, es el de la historia transnacional, que lo que busca es historiar los contactos entre las comunidades políticas y las sociedades, estudiar las interacciones y los intercambios para evaluar los múltiples niveles de vinculación. Por eso me preocupa tanto cómo circularon las cuestiones a nivel nacional, regional e internacional, los vínculos entre los distintos espacios, pero sobre todo también no perdiendo de vista la importancia de lo local y cómo se reapropian y se adaptan, si es que se adaptan, dimensiones internacionales o transnacionales, reconocer y evaluar las contribuciones entre las distintas zonas, esto que les comentaba recién, comprender las tendencias, los patrones y la organización que han estado atravesando las unidades de investigación, que son, si bien son estados, o sea, concretamente es la Argentina. Por supuesto que también estoy preocupada por recuperar la incidencia de factores transnacionales que afectan concretamente la historia de los proyectos o campos que son los campos tecnocientíficos que me interesan. Finalmente, a la historia transnacional también le importa enfatizar en las convergencias, en las influencias recíprocas, como le comentaba hace un ratito, en la permeabilidad y la debilidad de los límites, las fronteras, pero claramente sin perder el valor de lo local, y en este caso un local periférico, y para ello es fundamental empezar a trabajar con la noción de prácticas transnacionales que traspasan estas fronteras, ¿no? Estas formas de hacer, estas cuestiones que van navegando por las distintas zonas, por supuesto con toda una carga de poder muy evidente, que es necesario empezar a desarmar para entender. Entonces me gusta esta concepción de Beckert que tiene sobre la historia transnacional, que es como una manera de mirar, un gran paraguas para empezar a indagar en esta cantidad de dimensiones. Bueno, esto es un poco lo que ya les comentaba, y para no perder demasiado tiempo, qué es lo que me gustaría hacer concretamente desde la historia transnacional en estos dos campos. Lo que sí me parece interesante, y por qué elijo estos dos campos, es porque estaban muy a la vanguardia, o estuvieron sobre todo a la vanguardia de lo que estaba pasando en la segunda mitad del siglo XX, y tenían desarrollos muy importantes y que realmente descollan en el escenario latinoamericano, ¿no? Por supuesto también están insertos en un proceso de institucionalización e internacionalización de la investigación científica, y eso es una dimensión que no se puede perder de vista. Y en ambos casos, ¿no? A partir de esta lectura primitiva que he hecho para poder armar el proyecto, bueno, se constata esta movilización de saberes, estas influencias, los vínculos y las conexiones múltiples que hay entre científicos de Latinoamérica, de Argentina, de otros países, Estados Unidos y Europa. Y por eso me parecía que encajaba bien lo de la historia transnacional, este enfoque con el problema. Bueno, acá es como un cuadro muy básico que armé para poder identificar los problemas, las cosas buenas que tiene la historia transnacional y las cosas malas que tiene. No me quiero detener en esto, después podemos intercambiar al final, si les parece, sobre esto, porque no hace estrictamente. Lo que sí me gustaba traer era como un poquito lo que he indagado hasta el momento de los casos, y que me parece que refuerza esta idea de este enfoque para poder determinar la existencia de coaliciones, ¿no? Para el caso de la computación, nada, lo que les comentaba, constato que hay una trayectoria accidentada, es decir, sobre todo a partir de la década del 60 y concretamente con los bastones largos. Los primeros pasos se dan en la década de 1950, muy atados a la luz, muy atado al desarrollo del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de Buenos Aires. También hay personalidades que fueron tirando semillitas para que eso sucediera, claro, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, con esta llegada de científicos del exterior a la Argentina, se empieza a consolidar como un campo en la matemática que es que está vinculado a la figura de Rey Pastor, y después, entre 1950 y 1960 y en las décadas adelante,
muy atado al Instituto de Cálculo, al protagonismo que tuvo el Instituto de Cálculo para los desarrollos de la computación, y de la mano de Manuel Sadowski, ¿no? Bueno, claramente también estuvo muy vinculado el desarrollo de la computación y sus años de oro entre 1955 y 1966 se condicen con lo que fue la época dorada de la UBA, y ahí se ve la instalación de Clementina, que fue esta computadora electrónica que es importada pero es de Italia, pero es adaptada y puesta en marcha por científicos argentinos. La elaboración del prototipo de computadora en el 62, en la Facultad de Ingeniería de la UBA, la creación de la carrera de computador científico en 1963, pero bueno, los bastones largos y cómo se desmonta toda esta serie de aprendizajes que se habían llevado adelante. Hay un reperfilamiento en el último periodo que a mí me interesa para la tesis, que es cómo todas estas capacidades que habían estado muy atadas al desarrollo institucional de la universidad empiezan a desperdigarse en el ámbito empresarial o en la forma de consultoría, y empiezan a establecer lazos con universidades, por ejemplo, en Uruguay, con la Universidad de la República, transmitiendo conocimientos y ayudando a la instalación de carreras como ahora no me sale, pero es en el ingeniero electrónico tuvieron mucho que ver Sadowski, por ejemplo, ¿no? También con vinculaciones empresariales concretas, que ahí está el caso de FATE, que es muy evidente, y la muerte nuevamente con toda esta serie de emprendimientos y desarrollos, con las políticas económicas liberalizadoras de la década del 70 y ni que hablar más adelante, ¿no? Sé que me queda poco tiempo, así que voy a ir medio rápido, aunque ya terminamos, pero ya tomo un poco de agua. Bueno, y en el caso de la petroquímica, sinceramente estoy muy atada a los desarrollos de Matarán y Felde, esa es la realidad, porque, bueno, como les comentaba, cambié en el medio, tenía otro campo y recién ahora estoy metiéndome más en el mundo de la petroquímica, pero lo que puedo decirles hasta el momento es que claramente tiene desarrollos más tempranos que la computación, y está muy vinculado al encuentro del petróleo y su despegue con la Segunda Guerra Mundial y el proceso de importación por sustitución de importaciones, muy atado también al desarrollo de YPF y los procesos de investigación que se daban allá adentro, también vinculado a esto con la creación de la sección argentina del Instituto Sudamericano del Petróleo y su incipiente rol como diseño y como colaborador en el diseño y orientación de las políticas públicas en materia petrolera, ¿no? Sí, a diferencia de la computación, hay una clara, digamos, un claro perfilamiento, una clara orientación vinculado a la perspectiva estratégica que para el mundo militar tenía el petróleo, pero como se va viendo cómo a lo largo de los años empieza a tener o a adquirir la petroquímica protagonismo en el ámbito universitario, y ahí hay también hitos importantes, como es la creación de la ingeniería en petróleo, ingeniería en combustibles en 1948, la ingeniería química en el 53, también, como en el caso de la computación, estaba Rey Pastor y Sadowski. Juan Ronco empieza a es un personaje muy evidente y de envergadura en el desarrollo de este campo, sobre todo haciendo modificaciones a la carrera de química industrial y de la ingeniería química, ¿no? Bueno, también, obviamente, como dentro de estas creaciones institucionales, el Instituto Argentino de Petróleo en 1957 es un hito importante. Quizás claramente, a diferencia de lo que pasó en la computación, es un ámbito que se ve muy favorecido del contexto económico productivo que caracteriza a esta segunda mitad del siglo XX. Camila, sí. anda cerrando porque nos quedan 2 presentaciones más. Ya cierro. Dale. Simplemente es esto, ¿no? O sea, que estaba como muy vinculado al desarrollo económico productivo y bueno, que eventualmente
hacia la década del 60 y el 70 se ven cómo se empiezan a vincular ambos campos con la incorporación de herramientas informáticas en la ingeniería clínica. Bueno, esto es como un esquema de cómo creo que puede llegar a ser en algún momento la tesis. No lo sé, esto es toda una expresión de deseo de acá en más. Y termino con algo muy arriba que creo que está todo por hacer, pero me gustaría básicamente aportar al grupo de problematizaciones que toman a la ciencia y la tecnología como actividad dinámica, relacional, atravesada por relaciones de poder, por supuesto, aportar al análisis de esta gran variedad de cuestiones que les comentaba y colaborar con el conocimiento de estos dos campos y tratar de armar una explicación que parta del enfoque de la historia transnacional, pero que se asiente en las posibles coaliciones promotoras de estas cosas. Así que espero que mis expresiones de deseo se cumplan. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Gracias Camila, gracias a vos. Te reincorporaste, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, hola Adri, acá andamos. Mejor. Bien. Bueno, seguimos con Cristian y después presentás último, Gaby, ¿sí? Sí. Genial. Cristian, ¿estás por ahí? ¿Pudiste resolver tu inconveniente técnico? Pues lo mandé por correo. Impecable. Ahora entonces, magia. Ya está. Ahí está. Bueno, Okay. Adelante con tu presentación. Sí, muy bien. También pongo mi cronómetro para que no se me pase. Pues bueno, mi investigación parte del trabajo doctoral, pero digamos específicamente para el momento en que fue la convocatoria de SOCITE, yo todavía no tenía tan desarrollado mi trabajo, entonces en ese momento yo estaba haciendo más bien antecedentes históricos sobre el campo de la astronomía, porque mi investigación trata sobre eso, prácticas científicas y colaboración científica de astrónomos en México. Entonces, en ese momento yo lo que tenía desarrollado era una parte histórica, incipiente, y bueno, eso fue lo que yo me propuse en ese momento, que mandé a SOCITE en el 2020, pero ya, como dicen, en un año cambió mucho la cosa, y en esta parte histórica, pues yo he podido incluso presentar estos trabajos cercano a en otros foros, y entonces ha ido acumulando una serie de datos. Entonces, pues por ahí va el asunto, pero propiamente les digo, no es mi tema como hacer, o sea, como sociólogo hago mal historia y cuando quise hacer historia terminó siendo mala sociología. Entonces, por ahí por ahí, ahí va el trabajo, pues. No pasa todo. Entonces, bueno, ¿cómo fue que, les digo, mi investigación trata sobre astronomía, sobre astrónomos en México, en la época actual? Pero una de las cosas que yo revisé fue el primer dato que yo tuve y a partir de ahí fue que generó un interés para decir, bueno, ¿y qué pasó antes? Es que como pueden ver en esta primera gráfica, ¿sí la ven? ¿Pueden adelantar? Sí, gracias. Bien, ese es un corte que yo hice, porque en 1960 apenas había 8 astrónomos. De hecho, en 1950 apenas había 2. ¿Sí? Y entonces eran muy pocos, ¿no? Y después, para el año 2013, que es un dato que yo identifiqué, había 234. Entonces dije, ¿cómo fue este crecimiento, no? Ese aspecto a mí me llamó mucho la atención. Cuando yo quise conocer quiénes son esta comunidad de científicos que yo estoy estudiando, me di cuenta de esto, ¿no? De este crecimiento desde 1990 a la fecha, que es un crecimiento exponencial. De hecho, en los últimos años, ahí pongo en otro color porque ya no me baso en un censo de astrónomos, sino únicamente los que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Del CONACYT, equivalente al CONICET, ¿no? En la Argentina. Entonces, ahí, ¿no? Son los que pertenecen, o sea, que incluso hay otros que no pertenecen, eso significa que hay al menos otro 10-20% más, ¿sí? Bueno, a partir de ahí fue que yo dije, pues, ¿quiénes son? ¿Qué pasó? ¿Qué ha habido históricamente? ¿Por qué había tan pocos? ¿Por qué crecieron? ¿Cómo fue que esto ocurrió, no? Entonces, fue así que yo empecé a hacer este trabajo. Si adelantan la siguiente, bien. Entonces yo me regresé hasta el siglo XIX porque dije, no me voy a regresar a los mayas, ¿no? Y cómo hacían la astronomía. Entonces me quedé en el siglo XIX y ahí yo identifiqué que el primer telescopio profesional fue en ese año, ¿no? 1842. Dije, ¿pero quiénes eran? No había astrónomos. Entonces ahí lo que tenían más bien eran
gente formada en el colegio militar o en el colegio de minería, ¿sí? Y que hacían prácticas astronómicas, geodésicas, cartográficas, ¿no? Y el primer telescopio profesional que se instauró fue justamente con esa finalidad, para que en el colegio militar pudieran enseñarle a los estudiantes del colegio militar. A partir de ese momento, la astronomía tiene una relación, digamos, con la política interesante, política, digamos, nacional e incluso internacional. Prácticamente a lo largo del desarrollo de la astronomía siempre va a tener esta interacción, ¿no? Digamos, transnacional. Por ejemplo, en 1850, una de las cosas más importantes que va a hacer la astronomía es que a estos geógrafos, ingenieros, les van a encargar ir a una comisión para trazar las líneas fronterizas con Estados Unidos, ¿no? Porque acababa de ocurrir la pérdida del territorio mexicano por Estados Unidos. Y entonces les dicen, no, pues no sabemos, ¿no? Y estos cuates cada vez nos van ganando más y más y más este territorio. ¿Cómo le hacemos, no? Y entonces ahí es cuando comisionan a ingenieros geógrafos, topógrafos y algunos del colegio militar para que puedan hacer estos trazos, ¿no? Por ejemplo, en el río Bravo, pues es muy claro, pero en las otras partes, ¿no? del sureste mexicano, pues no. Noroeste mexicano no lo es así. Entonces, es una de las características que va a tener en esta época. Después, cuando nos acercamos al Porfiriato, ahí se crea el primer Observatorio Astronómico Nacional. Y una de las razones por las cuales se va a fundar es porque Porfirio Díaz, que había sido un militar, se daba cuenta que en muchas de sus expediciones no había suficientes mapas, ¿no? Entonces, o sea, los mapas con la calidad suficiente para el que pudiera realizar, pues, sus misiones militares. Entonces le dicen, no, pues si pones un observatorio, podemos hacer eso, ¿no? Entonces son estas características que empiezan a tener este tipo de, digamos, de, no astrónomos como tales, sino de ingenieros, de geógrafos, y que eso, ¿no? Siempre con esta negociación política, ¿no? Y que de alguna manera siempre demuestran cosas que a la sociedad de alguna manera les parece interesante, ¿no? Como por ejemplo, algunos de los primeros geógrafos que conocen de astronomía lo que van a realizar es predecir, digamos, con cálculos los eclipses, ¿no? Y la gente no les creía, ¿no? Y entonces eso va a ocurrir, ¿no? En finales del siglo XIX, además de una expedición muy famosa de este grupo de ingenieros que van a medir el tránsito de Venus en Japón, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, digamos, entre políticas, entre científicas, hacen que se vaya dando algún tipo de financiamiento, pero siempre en la negociación con el político en turno, ¿no? En este caso, pues más de 30 años con Porfirio Díaz. Realmente se atraviesa la Revolución Mexicana y empieza a haber, pues, un desajuste político y en general en México, y unas condiciones muy precarias para desarrollar la astronomía. Y al punto en que, por ejemplo, hay un artista muy famoso de música infantil en México, que le dicen Cricri, el grillito cantor, y él trabajaba en el observatorio, ¿no?, nacional, y no había dinero para pagarle o le pagaban muy poco, y entonces él mejor dejó la astronomía y se fue a hacer canciones para niños, ¿no? Bueno, es hasta la UNAM, en 1929, que el Observatorio Astronómico Nacional tiene una cierta, digamos, condición científica y universitaria, de investigación científica, porque antes de eso incluso depende de la Secretaría de Fomento, de Agricultura, de cosas así, porque en México, además, viéndolo desde un ángulo, no hay un desarrollo científico como tal. Recordemos que la primera universidad en México es en 1910, con la Universidad Nacional, en donde no hay propiamente, no hay doctores. Está esa famosa anécdota en donde lo que ocurre es que cuando van a fundar la Universidad Nacional, no hay personas con grado de doctor y lo hacen por decreto, ¿no? A ver, ¿quién es el director de esta escuela de minería? Ah, tú, doctor. Y tú, doctor, ¿no? Entonces no hay doctores, no hay gente preparada en el área. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí nada más es de rápido para mostrar quiénes eran entonces los que hacían algo similar, digamos, a la astronomía, pero no se dedicaban exclusivamente a eso. Son algunos artículos que publicaban estas personas que son los primeros directores del observatorio y los encargados de hacer las expediciones que les comenté, y se dedicaban a astronomía, climatología, física, geodesia, geografía, instrumentación y matemáticas, y sí predomina astronomía, aunque como dije no estaban formados como astrónomos. Siguiente diapositiva. Este es los primeros vaivenes de una época en donde yo digo,
hay mucha heteronomía en el campo, ¿no? No hay formación como tal. Y después les digo, en esta relación internacional que constantemente hay, lo que va a ocurrir es que en 1940, a propósito de la Segunda Guerra Mundial, y otra vez Estados Unidos teniendo que ver algo muy importante, lo que hace Estados Unidos es que se acerca a Luis Enrique Erro, ingeniero, que había sido parte de los cachorros de la Revolución y del cardenismo. Él negocia con Harlow Shapley, era el director del observatorio de Harvard, y entonces en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, Harlow Shapley se encarga de donar la cámara Schmidt, que es un telescopio en su momento de lo mejor que había en el mundo, y México, ¿no? Por estos intereses geopolíticos se va a hacer de un observatorio de mucha calidad, ¿no? Les decía, de los mejores del mundo en esa época, pero resulta que no tiene a los astrónomos, no tiene científicos que hagan investigación astronómica, a pesar de que tienen un gran componente tecnológico, ¿no? Eso es algo interesante. Además, todos los anteriores que les había dicho, pues eran más bien geógrafos, ingenieros, topógrafos, y ellos lo que querían seguir era astrometría. La astrometría únicamente es medir la posición de los astros, digamos, por decirlo de manera simple, cuando justamente el recambio que estaba haciendo en términos epistemológicos más bien era de la astrofísica, ¿no? La explicación a partir de parámetros físicos de lo que ocurre con los cuerpos celestes. ¿Sí? Entonces, este es un aspecto interesante. La siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Muchas gracias. No hay astrónomos, y entonces es hasta la década de los 40, 50, cuando empieza a desarrollarse la astronomía. Y otra vez les digo, hay un gran componente internacional que tiene que ver con la astronomía. Cada periodo se da, pero de manera distinta. En esta lo que empieza a ver es, Paris Pismich es una migrante de origen macedonio-turco y llega a México por casualidad. Se casa con un mexicano, el mexicano es matemático, llega a México, y entonces empiezan a fundar Paris Pismich y está formada, ella es doctora en astronomía. Y entonces ella junto con Guillermo Haro empiezan a crear la astronomía mexicana, reclutan en la Facultad de Ciencias a los estudiantes de física, los preparan observacionalmente y teóricamente y los mandan a Estados Unidos. Empiezan en estas relaciones a formarlos, y es así como en 1960 se empiezan a tener astrónomos mexicanos. Antes de eso no existen, ¿no?, los astrónomos mexicanos. En 1967 se crea el Instituto de Astronomía de la UNAM, que hasta la fecha es el instituto más importante que hay en el país en temas de astronomía. Siguiente diapositiva. Bien. Algo que es muy interesante son estas disputas administrativas, disputas políticas disfrazadas, ¿no? Disputas científicas, no, disfrazadas, al revés, perdón, ¿no? Disputas políticas disfrazadas de disputas científicas, ¿no? Estos que menciono aquí son disputas que ha habido en términos de quién es el director del Instituto, del Observatorio Astronómico Nacional en un primer momento y después del Instituto de Astronomía, y que a partir de ahí después se va a crear otro instituto muy importante, ¿no? Menciono cosas muy rápidas. Por ejemplo, la primera de ellas, Luis Enrique Erro y Guillermo Haro. Entonces, ahí Guillermo Haro se había ido a estudiar una maestría a Estados Unidos. Luis Enrique Erro era ingeniero. Entonces ahí Haro llega con nuevas ideas. A él se le considera el padre de la astronomía en México. Entonces Erro no muy bien quiere soltar, ¿no? Y al final de cuentas Guillermo Haro termina siendo ya el director. Y empieza todo este programa que les dije de mandar estudiantes a Estados Unidos. Porque Erro era nacionalista y no lo quería hacer, ¿no? Entonces Haro es lo único que ve. La posibilidad de crear, de formar astrónomos mexicanos es así. Después, Arcadio Poveda, que es uno de los que se fue a estudiar a Estados Unidos, de hecho el segundo mexicano que se fue a estudiar el doctorado a Estados Unidos, regresa, y hay un proceso ahí de institucionalización en la UNAM, que de alguna manera te habla de un desarrollo científico, al menos en términos institucionales, que tiene que ver con que los directores no son vitalicios, ¿no? Y entonces por eso entra Arcadio Poveda, pero Guillermo Haro no quiere soltar, ¿no?, las riendas. Tienen el proyecto de crear el observatorio en Baja California, y entonces ahí Poveda dice, lo siento Haro, Haro se enoja, y a partir de eso Haro en 1971, con negociaciones otra vez con el gobierno, va a crear el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, ¿sí?, el INAOE. Y el INAOE se crea así porque además Haro lo que ve es que la astronomía no puede ser dependiente de lo que se pueda importar de otros países en términos tecnológicos.
Y entonces por eso este instituto no solo es de astrofísica, bueno, astronomía y astrofísica, sino que también es de óptica y electrónica, porque quieren ellos hacer un desarrollo tecnológico. Bien. Una disputa interesante es esta otra, de entre Arcadio Poveda. Arcadio Poveda, después de ser director del instituto, termina su periodo, y entonces hay unas disputas en la UNAM, en términos sindicales, en términos de fuerzas políticas, y entonces lo natural es que su subdirector académico terminaba siendo el director académico, ¿sí? Guillermo Poveda es el de la imagen a la izquierda, Guillermo Aro es el del medio, y entonces Arcadio Poveda quiere dejar a su subdirector, pero están estas disputas sindicales, entra la izquierda, ¿no? Sindical, también del Instituto de Astronomía de la UNAM, y porque Arcadio Poveda tenía mucha cercanía con el rector, y entonces eso no les gustaba, ¿no? Era como una decisión oficialista. Y entonces le dicen, no, pero tampoco quieren dejar que entre la izquierda sindical. Y entonces lo que hacen es que el de la foto mano derecha, Luis Felipe Rodríguez, acababa de llegar, ¿no? Tenía 1 o 2 años que había llegado, se había doctorado en Harvard como astrónomo, y a él lo nombran, ¿no? Como, digamos, para encontrar a alguien, digamos, aparentemente neutral. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, así, ¿no? Este es el panorama, y después del INAOE empieza a surgir un proyecto importante, que es el del observatorio en San Pedro Mártir. Ahí hay una condición geográfica muy interesante. San Pedro Mártir es uno de los 5 lugares en el mundo con mejores condiciones para observar, como por ejemplo Chile, ¿no? Que es uno de los primeros, y las Canarias, Hawái, y uno de ellos es San Pedro Mártir. Entonces ahí, por eso ahí instalan el Observatorio Astronómico Nacional. Empiezan ya a crecer los astrónomos mexicanos, 30, 40 astrónomos en los 80, 50 astrónomos en los 90, y es hasta finales de los 80 que empieza a haber el primer posgrado, ¿no? Es en ciencias realmente, pero con una área de acentuación en astronomía, y que por primera vez entonces pueden estudiar a los astrónomos en México, porque siempre era pues, estudiar en el extranjero, ¿no? Estados Unidos y Europa. Siguiente diapositiva. Y bueno, y ya casi termino, ya en esta última época, que como les mostré en la primera de las diapositivas, se veía cómo empezaba a crecer fuertemente. Y empieza a crecer fuertemente principalmente por 3 causas. La primera de ellas es por esta incorporación de astrónomos mexicanos, que ya no solo estudian en el extranjero, sino que también se empiezan a formar en México. Hay una llegada de astrónomos extranjeros. Eso, digamos, Paris Pismis había sido la fundadora, pero después llegan muchos astrónomos extranjeros. Empieza a ser México un lugar interesante para conseguir plazas académicas, no solo de astronomía, pero en este caso de la astronomía. Entonces empieza a llegar, ¿no? Alrededor del 30% de los astrónomos en México son de origen extranjero, ¿sí? Entonces ahí empieza a haber una llegada importante de astrónomos. Se empieza a descentralizar los centros de investigación, ya no solo es el Instituto de Astronomía de la UNAM y el INAOE, sino empiezan a surgir en las universidades estatales departamentos de astronomía, ¿no? Como en Guanajuato en el 94 y como en Guadalajara en el 97, y así consecutivamente en otras universidades. De manera que en el año 2000 ya se empieza a ver 130 astrónomos. Siguiente diapositiva. Y bueno, ya esta es la última diapositiva, ya digamos en la época actual, les había comentado, ya hay más de 300 astrónomos. Es un crecimiento que además no se ve acompañado de lo que pasa en otras áreas del conocimiento, ¿no? En México se menciona que la época de expansión se da entre los 70 y los 90, y en astronomía no es así, ¿no? Al contrario, ¿no? En 1990 es cuando se empieza a dar el desarrollo, digamos, de los científicos en esta área. Empieza a tener otras características, ¿no? Ahora los astrónomos mexicanos compiten constantemente ya en términos internacionales, pero ahora por acceso a telescopios, ¿sí? Por publicaciones, en donde publicamos, ¿no? En astronomía es un área disciplinar que solo tiene 4 revistas importantes, ¿no? Son 4 y si acaso, bueno, no porque no sea importante, sino porque no es de astronomía como tal, Nature y Science, pero ellos solo publican en 4 revistas, entonces es complicado, ¿no? Estar publicando solamente en 4 que saben que valen la pena en su área. En esta época los astrónomos dicen, bueno, sí, pero ¿y ustedes pues, tienen un gran alto desarrollo de conocimiento, pero qué aportan socialmente, ¿no? Y los astrónomos, pues normalmente ciencia básica, ¿no? Y cosas así. Y una de las cosas que ellos tratan de defenderse es que tuvieron una gran injerencia los astrónomos mexicanos para desarrollar el Internet en el país.
¿sí? Fue el primer instituto, el primer lugar en donde hubo una red de internet en el país, fue gracias a estos trabajos de astronomía. Bueno, hay una competencia, les decía, en términos internacionales. Ahora los postdoctorados para ellos es así una cuestión de estarla disputando, ¿no? En términos no solo nacionales e internacionales. O sea, extranjeros que quieren hacer el postdoctorado en México y mexicanos que quieren hacer el postdoctorado, ¿sí? Yo he hecho entrevistas a astrónomos actualmente y me dicen, yo he participado para 10 postdoctorados y con trabajo gané en el 11º, ¿no? Cosas así, ¿no? Hay una diferenciación institucional, porque la UNAM y el INAOE son los centros más importantes, los que te reciben mayores apoyos, los que tienen cuestiones tecnológicas, ya no solo el observatorio en Baja California, sino el Gran Telescopio Milimétrico en Puebla, y el Cherenkov, que también está en Puebla, y ese es del INAOE, ¿no? Entonces ellos tienen ventajas, ¿no?, con respecto a otros astrónomos que están en las universidades estatales. Bien. Bien, y también los astrónomos tienen ahora unas disputas con los físicos de altas energías en términos, por ejemplo, de explicación de la materia oscura, por ejemplo, ¿no? Cosas de relatividad, ¿no? También. Y como hay pocas plazas para incorporarse, están creciendo mucho, pero hay pocas plazas y cada vez menos. Entonces, una de las cosas que los astrónomos están ingresando, ¿no?, es una manera en la cual ellos están creciendo, por eso veíamos que crecen mucho, es porque más bien están participando en tecnológicos y en facultades de ingeniería. Se les facilita mucho dar casi que cualquier materia, ¿no?, de matemáticas y física, y entonces entran ahí. Bueno, y de manera general, este es el panorama, y bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo y por los apoyos técnicos. Muchas gracias, Cristian. Bueno, pasamos entonces a la última ponencia de la mesa, que es la de Gabriel Matarán. Gaby, no sé si tenés PowerPoint. No, no tengo, no. Para variar no tengo. Nos conocemos hace muchos años con Gabriel. Perdón. Trataré de ser breve para que podamos tener un intercambio de ideas. Antes que nada, les quería hacer la aclaración que este era un trabajo de investigación que se marcaba dentro de un proyecto de investigación sobre la historia de la microbiología en la Argentina, que durante la pandemia tuvo un parate, con lo cual no pude seguir indagando, no obstante lo cual les presentaré lo que tengo hasta ahora realizado, ¿no? Como ustedes saben, la microbiología, bueno, ahí el título del trabajo lleva por nombre Notas para estudiar la emergencia de la investigación en microbiología industrial en la Universidad Nacional del Litoral. Creo que era algo así, solo modifiqué ahora en la medida que estaba preparando el trabajo, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba, dicho esto, como ustedes saben, la microbiología en la Argentina, en sus comienzos, se articuló, se vinculó básicamente con el área salud-enfermedad. Uno puede decir que en sus comienzos la microbiología estaba vinculada con la medicina, ¿no? O sea que habría algo así como una microbiología médica. Otra de las líneas de desarrollo de la microbiología es la vinculada con la industria, y es esta línea en la que yo quiero indagar acá. En particular, me quiero centrar en la Facultad de Ingeniería, en su momento, que se llamaba la Facultad de Química Agrícola Industrial, de la hoy Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Y el surgimiento de esta línea de investigación tiene que ver con la llegada en 1949 de un investigador italiano que se llamó Ezio Emiliani. ¿Cuál es la importancia de estudiar este caso, ¿no? Más allá del tema en general? Estaba pensando en eso recién. ¿Cómo justificar, más allá del trabajo empírico, cómo pensarlo en términos teóricos al tema, ¿no? Y a mí me parece que la importancia radica en varios puntos, ¿no? En primer lugar, porque permite visualizar cómo emergen, cuál es la dinámica de ingreso, cuál es la dinámica de surgimiento de nuevas áreas o campos de investigación. Eso requiere una precisión conceptual.
Es decir, ¿cuál es la dinámica de surgimiento y desarrollo de campos o áreas de investigación en el medio académico, en particular en la Facultad de Ingeniería Química, ¿no? Después reflexionar sobre la vinculación en un sentido más amplio entre el peronismo, el régimen peronista, ¿no? y la investigación en la Facultad de Ingeniería Química, en la medida que durante el peronismo se radican dos investigadores que abren dos líneas de investigación. Una es la microbiología industrial, que nos interesa acá, y el otro es un profesor alemán que empieza con la investigación en física nuclear. La tercera cuestión que me parece que es relevante es estudiar la dinámica de conformación de grupos de investigación, en este caso, cómo se conformó un grupo alrededor de la figura de Ezio Emiliani, pero a su vez, cómo se da el proceso de migraciones de estos investigadores o cómo estos becarios, doctorandos, dejan el grupo y forman y empiezan a formar sus grupos de investigación. ¿Cuál es la dinámica? Ya no de conformación de grupos, sino de desmembramiento, no sé si llamarlo así, ¿no? Porque no tengo acá el concepto. Sí. No, que yo no estaba escuchando, no sé si soy yo o... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o Sí, estoy...? te escuchan bien, perfecto. te escuchan bien. Perdón, entonces soy yo. Escuchó re bien. Okay. Ahora te escucho, dale. Bueno, empiezo de vuelta. No, mentira. No. Entonces, la otra cuestión que le decía con la importancia teórica de estudiar este caso, para mí es radicar, es ver... Disculpen los ruidos de la calle. Estoy mudando aparte, así que es todo un caos en mi casa. La dinámica de estudiar el proceso de conformación de un grupo de investigación, a la vez que estudiar cómo de ese grupo, los becarios doctorandos, una vez que realizan el doctorado, emigran y forman sus propios grupos de investigación. Por lo general se ha estudiado cómo se conforman esos grupos. Entiendo que no tanto los procesos de, si ustedes quieren, ampliación con la conformación de nuevos grupos que se desvinculan del director maestro que los formó. En este sentido, también el caso, lo que me parece que es relevante, en la medida, no sé si llamarlo una escuela de investigación, en un sentido estricto, sí me parece que lo que se establece es una escuela en ciertas áreas de indagación que estos discípulos, una vez que emigran y conforman sus grupos de investigación, mantienen, continúan y amplían, ¿no? Entonces, es posible establecer estas filiaciones en investigación, en temas de investigación, al menos en esa dimensión. No sé si llamarlo una escuela de investigación en un sentido estricto, pero sí me parece que una escuela en este sentido más restringido en cuanto a los temas que se investigaron, ¿no? Y lo que es interesante también ver es cómo, más allá de los temas de investigación, lo que se puede apreciar es una formación, un aprendizaje en la investigación. Esto siempre en el campo de la microbiología, que les permitieron a su vez a varios investigadores abandonar los temas de su tesis de doctorado, por ejemplo, es empezar otros temas nuevos. No me quiero detener mucho en los datos empíricos, simplemente decir que Emiliani nació en Italia en 1908, se graduó en Ciencias Agrarias en la Universidad de Bolonia, y posteriormente hizo estudios de doctorados en química pura en la Universidad de Ferrara, completando luego sus estudios de profesor de industrias químicas y agraria en Roma. En aquel país comenzó a ejercer la docencia universitaria en su ciudad de Milán, volcándose hacia la investigación científica, ¿no? Poco después de la Segunda Guerra Mundial, vino a la Argentina para trabajar en el proyecto de combustible nacional en la alcoholera de San Nicolás. Eso es un tema que requiere ser indagado con mayor profundidad para ver cómo fue contactado, quién lo trae, qué tipo de emprendimiento se realizó. Lo que es interesante es que
luego es contratado en el 49 por la Facultad de Ingeniería Química y crea lo que se llamó el Departamento de Bioingeniería. Lo que es interesante acá también notar es que él no denomina microbiología industrial, sino que él llama bioingeniería. Los que llaman microbiología industrial son sus discípulos. Sus discípulos, a quienes entrevisté, me dijeron que lo que hacía Emiliani era microbiología industrial, ¿no? Entonces, en este departamento de bioingeniería abrió dos grandes líneas de trabajo, ¿no? Una que tenía que ver con las fermentaciones industriales, y acá trabajaron. ¿Qué es lo que pasa? Para alguien que conoce la historia de la Facultad de Ingeniería Química y de la UNL, ve muchos nombres que se formaron con Emiliani, que luego tuvieron un papel muy importante en la historia o de la facultad o de otras facultades que se fueron creando, digamos, ¿no? Entonces, no voy a decir nombres, porque a ustedes que no les va a sonar, pero son nombres que fueron muy relevantes en diferentes campos, ¿no? Entonces, en este departamento de bioingeniería armas dos grandes líneas. Una línea en fermentaciones industriales y la otra línea es enzimología o bioquímica microbiana, ¿no? Para eso contaba con diferentes equipos que eran nuevos para la época, digamos, ¿no? Fundamentalmente esta segunda línea, ahí como ustedes habrán escuchado, aparece esa idea de la bioquímica microbiana, con lo cual también fíjense que es un campo que empieza a hibridarse, la microbiología con la bioquímica, y esto lo llevó a Emiliani a tener contactos con Federico Leloir. Recordemos que es uno de los promotores principales de la bioquímica en el país, además el premio Nobel, etc. Y discípulos de Emiliani presentaban sus trabajos en el grupo de Leloir, ¿no? Entonces, más allá de las líneas de trabajo que son bien técnicas, para la conformación de este grupo, Emiliani contaba con, cuando se crea el CONICET, accedió o a subsidios o a becas de doctorados para la formación de sus becarios, y a su vez obtuvo del exterior diferentes subsidios que les permitió desarrollar sus actividades de investigación, ¿no? Hay un caso que es interesante, que me interesa en particular, que lo pienso trabajar, que es el caso de, hay una mujer, María Tesi, que luego va a conformar el Instituto de Tecnología en Alimentos, que lo que permite indagar también en el caso de ella es ver la cuestión de la historia de las mujeres y la ciencia en Argentina, y ver cómo en su relato aparece que ella continuó investigando porque no conseguía trabajo como técnica química, y sí obtuvo una beca de investigación en el CONICET para hacer trabajos de investigación, para hacer su doctorado en investigación, ¿no? Entonces, la trayectoria de ella también permite visualizar diferentes rasgos, tanto de la conformación de este grupo de investigación como de las condiciones más amplias para hacer investigación en Argentina, ¿no? Y la cuestión, pongámosle el concepto bien amplio de género, para indagar que la cuestión de género y ciencia en Argentina, ¿no? Digo esto para ir terminando. De los que se formaron con Emiliani, de ellos salieron varios discípulos que luego formarían en Santa Fe el ITA, el Instituto de Tecnología en Alimentos, que es María Tesi, el CIEN, el Centro de Investigaciones sobre Endemias Nacionales, que fundamentalmente se centró en gran parte en las investigaciones sobre Chagas en 1973. Se conformó el Instituto de Lactosa Industrial, ahí hay toda una línea que ya Emiliani la abre en el estudio sobre la leche, y en particular la lactosa. Y lo que es interesante también, cómo se vincula la conformación de este grupo con la creación de la carrera, con la conformación o con el desarrollo de la biotecnología en Santa Fe. Entonces, este grupo, o la figura de Emiliani, es una figura que trasciende ampliamente
a un solo campo de investigación, a una sola disciplina, y sino que aparece articulando de diferentes disciplinas, más allá que uno pueda decir después de cómo estos investigadores fueron reconvirtiéndose o fueron migrando a nuevas áreas o campos de investigación, ¿no? Pero sí es interesante notar que conformó, y sin duda es uno de los grandes grupos de investigación en la segunda mitad del siglo XX, en la Facultad de Ingeniería Química, que es una facultad que tiene mucha historia en cuanto a la institucionalización de la investigación científica, inclusive en la Argentina. Entonces, el caso, para seguir indagando, me parece que es relevante en la medida que permite ver todas estas múltiples dimensiones que le estuve explicando y que espero que hayan sido al menos un poquito claras. Así que bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, Gaby, muchas gracias. Bueno, Así queda tiempo para conversar. para conversar un poquito. Me avisan que esta vez tenemos que retirarnos puntualmente porque va a empezar la asamblea, de modo tal que tenemos, por suerte, un poco más de 20 minutos para conversar. Yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo tengo algunos comentarios, pero quiero darles la palabra a ustedes. Si les quisieran prender su cámara para tomar la última foto de la sesión de hoy, los que quieran salir en la foto. Bueno, mientras tanto yo le quería hacer una pregunta a los colegas, a Thales Andrade y a Paulo Escada, que presentaron el caso de Brasil sobre la meteorología. Me pareció muy interesante la ponencia de todas las tensiones que expusieron. Les quería preguntar si analizaron el rol de la dictadura, de la última dictadura militar en Brasil respecto de las investigaciones. Por ejemplo, en el caso argentino, existe cierta tensión en el caso de la dictadura militar entre, por un lado, persecución a algunos investigadores por cuestiones ideológicas, pero también algo de financiamiento, digamos, para investigaciones científicas. Quería preguntarle si esa tensión surgió en Brasil y respecto a la dictadura militar, si tuvo un rol preponderante, digamos, en las investigaciones. Hacemos una ronda de preguntas y luego les damos la palabra a los ponentes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas, yo soy Pablo Lavarello, investigador del CEBUR CONICET. Bueno, me parecían muy buenas todas las exposiciones. Tenía una pregunta en particular para Gabriel, la última exposición sobre el caso de la microbiología. Vos mencionaste que había dos líneas, una más asociada a la bioquímica microbiana y la otra a las fermentaciones industriales. Mirando hoy la UNL, hay un laboratorio que tiene mucha importancia porque ha sido fuente de creación de una de las 2 o 3 empresas biotecnológicas con producto en el mercado, en el país, que es el Laboratorio de Cultivos Celulares. ¿Vos lo podés meter en el mapa de esta trayectoria o es otra oleada asociada a otra transferencia tecnológica a través de investigadores que están en Alemania, etcétera? ¿Vos la pudiste ver en el mapa o no? Esa era un poco la consulta. Gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario. César y Cristian. Ahí están, sí, perdón. César, adelante. Hola, buenas tardes, qué gusto saludarte, Adriana, Gabriel. Hola, ¿cómo estás, César? ¿Cómo estás? Todo bien. Gusto verte. Igualmente. Bueno, muy concreto por la cuestión del tiempo. Tengo 2 preguntas, una para Thales y Paulo, que me pareció muy pertinente la presentación, muchas gracias. Muy concretamente, ¿cómo entienden ustedes la práctica científica transversal? No sé si podrían ahondar un poco sobre esto. Pues no, creo que me perdí ahí también por las dificultades del idioma, creo. Y cómo la reputación transcientífica influyó en el desarrollo de la meteorología. La reputación transcientífica, es decir, la internacionalización no académica que ustedes mencionan, cómo influyó en el mismo desarrollo de la meteorología. Y para Cristian, también un saludo, Cristian, también muy concreto.
¿Qué tipo de cambios epistemológicos pudiste identificar en cada periodo que estás trabajando, ¿no? Porque nos contaste las cuestiones, digamos, de los personajes, algunas instituciones, pero, digamos, el núcleo epistemológico del desarrollo de la astronomía durante estas épocas, ¿cómo fue cambiando, ¿no? A través de todas estas dinámicas que nos presentaste a partir de algunos personajes, ¿no? ¿Y cuál fue el papel de la astronomía en cada una de esas épocas, de la astronomía mexicana en el contexto internacional, ¿no? Teniendo en cuenta esas movilidades que hubo y las personas que salieron a hacer sus doctorados y demás. Eso. Camila, ¿querías hacer algún comentario? Sí, para Cristian, re cortito, querían saber básicamente cómo lograste operacionalizar la influencia de lo militar en el ámbito astronómico, en el que vos, y cómo fuiste dando seguimiento a lo largo de los años. ¿Hay algún otro comentario, pregunta? Aprovecho yo para meter bocado entonces. Bueno, a mí me gustó mucho la presentación de Tales y Paulo, sobre todo pensando en historizar las disciplinas y en historizar las disciplinas en contextos periféricos o semiperiféricos, si se quiere. Me preguntaba si algunas de las características que ustedes, o de las transformaciones que ustedes ven en esta disciplina, son propias de esta disciplina o tienen que ver con un tipo, si es que se puede llamar, sí, bueno, no sé si hoy se sigue llamando disciplina, ¿no? Bueno, eso es toda una discusión, ¿no? Si es un campo, una disciplina, o tiene que ver con aquellas disciplinas que estudian sistemas globales. Si las disciplinas que estudian sistemas globales son de por sí más internacionalizadas. Es decir, y si ustedes parten de la década del 80 o miraron un poco para atrás a ver cómo era, estoy pensando en experiencias globales, qué sé yo, como el Año Geofísico Internacional, donde, digamos, justamente como es necesario estudiar sistemas globales, es necesario tener puntos en distintos lugares del planeta. Es decir, sí, ¿qué es específico de esta disciplina, ¿no? También haciendo un cruce con la presentación de Cristian, ¿no? sobre la astronomía, si no hay ahí, si no se juega en esta disciplina y en otras, un cruce o una hibridación entre la figura del científico y la figura del experto, sobre todo pensando en el experto que digamos, que en el tipo de expertos que necesitan estos organismos internacionales o el tipo de expertos, de estos expertos que tienen un rol en organismos públicos nacionales, ¿no? Me parece que por ahí, esto es una sugerencia, ¿no? Por ahí indagar sociológicamente estas diferencias, ¿no? entre científico y experto. Y se me había ocurrido algo más que ahora... nada, simplemente comentarles que hace un tiempo en nuestro grupo, nosotros, tanto Gabriel, ahora ya no, que se mudó a otra universidad, pero yo trabajo hace muchos años con Pablo Kramer, y hace unos años publicamos un trabajo colectivo, es decir, una compilación, un libro, sobre disciplinas científicas. Me parece que por ahí les puede resultar de interés leer sobre todo la introducción, ¿no? Donde se discuten estas cuestiones de las relaciones entre centros y periferias en la conformación de campos científicos, los distintos niveles de análisis, de disciplina, especialidad o campo. Creo que tal vez puede dar algunas ideas, si siguen trabajando en esta línea o no sé. Pero nada, es un trabajo que está disponible online, que quizás pueden mirar. ¿Algún comentario más tenía? Un comentario para Camila, quizás habría que, me parece que es interesante, habría que revisar
quizás las periodizaciones y tener cuidado con los anacronismos, ¿no? De pensar la computación en 1943 por ahí es irse demasiado atrás, por ahí ya lo pensaste y digamos, en la reducción que uno necesita para una presentación. Lo mismo pensaba con la petroquímica, en realidad se inicia con, no sé si Gabriel estará de acuerdo, que es el experto en estos temas, pero que se inicia con la investigación sobre petróleo, y lo otro tiene que ver con la justificación sobre la elección de estos campos. ¿Son campos exitosos en términos, en qué sentido, ¿no? Si son exitosos, ¿en qué sentido? Si son exitosos provisoriamente. Vos decías, bueno, hay avances, los elijo porque hay avances muy notables, quizás habría que mirar qué es lo que sucede en otros países de la región. El caso de la informática en Brasil puede ser un caso para pensar, un caso de referencia. Y ahí tenés un desafío que es pensarlos como disciplinas, ¿no? ¿Qué elementos vas a tomar para pensar la mirada transnacional, si te vas a enfocar en la disciplina o en la dinámica de un determinado sector, ¿no? Un sector económico? Me parece que ahí tenés un juego difícil, en el que se necesita mucho trabajo, y pensar si es posible compararlos o si son casos similares, ¿no? Digo, por cómo escoger los casos. Algo de lo que dijo César, yo pensé para el comentario para la presentación de Cristian sobre la astronomía, ¿no? Si estás pensando solamente en los cambios institucionales, o si estás pensando en cambios epistémicos, ¿no? En estos cambios quizás un poco paradigmáticos de los que hablaban Paulo y Tales. Y también me vino a la reflexión, si estás, entiendo que estás en el proceso de hacer tu tesis de doctorado, y se me cortó internet en el medio de tu presentación, así que pido disculpas si pregunto o comento algo que ya dijiste, pero cuando empezaste a mostrar un poco los orígenes de la conformación de la astronomía, algo me hizo acordar al trabajo de Schwarzman sobre un espacio para la ciencia, ¿no? Que es un poco una historia de la ciencia en Brasil, y me parece que era, ya no recuerdo, pero en sus primeros capítulos, que cuenta, digamos, cómo es la conformación, digamos, ¿qué es un científico? ¿Es lo mismo un científico hoy que un científico en aquellos años? Me parece que eso puede ser un disparador interesante para pensar, digamos, qué era, si vas a tomar un periodo tan largo para problematizar qué es un científico, ¿no? Si estamos hablando de la misma cosa, del mismo objeto, hoy, en 2021, que a fines del siglo XIX. Y sobre todo pensar cuál es la especificidad de este tipo de instituciones, los observatorios, pensando sobre todo en los orígenes de los observatorios, ¿no? Que son espacios diferenciados respecto de las universidades, ¿no? Donde los cargos se designan con mecanismos muy distintos, son instituciones que surgen muy ligadas al Estado, a los gobiernos, las universidades públicas también, pero que tienen una dinámica distinta, ¿no? Me parece que si estás todavía en proceso, te puede ayudar leer otras historias de astronomía en países, en países de América Latina quizás, y quizás en otros países también. En la Argentina está la que trabajó mucho sobre historia de la astronomía, es Marina Riesnik, digo, por si te interesa buscar algún material que te dispare ideas, ¿no? Porque vos contabas todo esto de la observación del pasaje de Venus y qué sé yo, y yo recuerdo que Marina tiene trabajos
en esa línea. Pero es un desafío grande el que tenés, abordar un periodo tan amplio y definir, bueno, si te vas a concentrar en cuestiones institucionales o si vas a meterte con los cambios epistémicos, porque ahí tenés un trabajo enorme. Creo que da para 2 tesis de doctorado. Sí, muchas gracias. Bueno, nada, no hablo más. No sé si quieren responder algo brevemente, Paulo y Tales. Paulo, você quer falar pouquinho aí? Um pouquinho. Eu falo um pouquinho da questão do Ezequiel, um pouco que a Adriana também perguntou. Com relação ao que Ezequiel perguntou, se existe uma relação com a ditadura militar, a área meteorológica, né? Sim, tem. O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele nasce há 60 anos atrás, no início da ditadura militar no Brasil, e assim, é uma instituição que foi criada dentro de uma área que era militar, é uma instituição civil desde seu início, mas com muita interlocução com os militares, né? No programa espacial, que o governo brasileiro militar considerava estratégico, e o INPE tinha algumas áreas de atividade que militares achavam que era melhor ficar nas mãos de civis, né? Mas havia, enfim, havia uma certa convergência, mas ao mesmo tempo também muita tensão com os militares. E uma dessas tensões foi exatamente nessa área meteorológica, que os militares também eram responsáveis dentro de uma outra instituição pela previsão do tempo, e era a previsão do tempo tradicional, que hoje chamam de previsões subjetivas, né? E aí, respondendo a Adriana, nesse período, essas disciplinas, eu não sou um especialista da área, mas eu trabalho muito de perto com os meteorologistas do INPE. Era mais num campo disciplinar da meteorologia, mas não havia muitos pessoal formado ao nível superior, eram técnicos de meteorologia, né? E quando o pessoal começa a entrar nessa área de modelagem, principalmente pesquisadores que vão para o exterior e voltam para o INPE com a ideia de implementar a previsão numérica do tempo, esse pessoal tinha uma formação em física, matemática e computação, basicamente, né? E o modo com que esse grupo, que depois, jovens pesquisadores, mas que depois se tornam uma elite dentro desse campo, foi entrando em embate justamente com o Instituto Nacional de Meteorologia e criando uma controvérsia metodológica, né? Falando que o Brasil precisava modernizar a sua previsão do tempo, fazendo uso de computadores e modelos, né? Que ainda não tinha, e deixar de lado essa previsão que chamava subjetiva, que era a previsão meteorológica sinótica, feita em grandes mapas, né? Estudos de mapas sinóticos. Bom, e a questão com os militares até hoje permanece, né? Só para finalizar, porque semana passada o INPE passou a fazer a previsão do tempo nos anos 90, quando foi criado o CPTEC, que a gente trouxe aqui. E há 2 semanas atrás, a gente está tendo problemas com o governo, com o nosso governo, por vários motivos que não convém aqui falar, e foi retirada a previsão do tempo do INPE, e foi passada exatamente para essa outra instituição que passa a fazer a previsão do tempo oficialmente. Eu acho que nem o Tales está sabendo disso, isso foi recente. Tales, tem a questão da transdisciplinaridade internacional, né? Não institucional, que o César perguntou. Você quer que falar ou quer que eu fale? Adriana, não é melhor passar para outras pessoas comentarem, que já está no final do tempo, ou a gente pode continuar? Não sei. Vamos a... Sí,
Si no les molesta, si alguien quiere responder algún comentario, les dejo un ratito para responder porque ya tenemos 4 minutos. La verdad que es muy poco tiempo, pero me gustaría poder seguir. Yo rápido a mi pregunta, no lo he podido investigar todavía, pero entiendo que debe ser una segunda ola, diríamos, en los términos que lo planteaste. Gracias por la pregunta. Nada más. No sé si Cristian o Camila. Okay. Camila, adelante. Sí, muy cortito. Bueno, estoy con todo este dilema de ahora, ¿no? De tratar de justificar y de resolver los anacronismos que, bueno, claramente están mal, o lo que pasa es que en la reducción que tuve que hacer no me daba, pero sí, estoy tratando de resolver eso. Y otra de las cosas es que tomo Brasil, la idea es tomar Brasil como un caso no exitoso, pero sí espejo en alguna medida para el caso de la computación, sobre todo. Pero todo esto está por hacer, así que muchas gracias. No, de nada. Ok, ¿si me escuchan bien? Perfecto. Ok, sí, bueno, me voy a concentrar en dos. Una, lo que me comentan de los cambios epistemológicos, y realmente ha habido bastantes. Una característica es que ese paso que les había dicho, ¿no? De la astronomía muy vinculada con la geodesia, con la topografía, con la geografía, pues eso paulatinamente se va a ir perfilando a solamente la astrometría, que les decía que era el cálculo de las posiciones, como el tránsito de Venus, de la Luna, de todo eso. Ajá. Y después ya en la década de los 40 hay una modificación hacia la astrofísica, tal cual, ¿no? Ya es cuando hay muchos astrónomos que si les dices astrónomos se enojan, dicen, no, yo no soy astrónomo, soy astrofísico, pero realmente es digamos, lo mismo, pero porque digamos es como el pasado, ¿no? El astrónomo únicamente era el que hacía esas mediciones de los cuerpos celestes y el astrofísico ya es, les decía, propiedades físicas aplicadas a los astros, ¿no? Al cosmos, al universo. Bien. Pero no es la única, ¿no? Además, una característica de la astrofísica es que prácticamente todo el conocimiento físico, todo lo que puede haber en la física se puede aplicar en la astrofísica, ¿no? Entonces, conforme cambia la física, también va cambiando la astrofísica, ¿sí? Voy a mencionar un par de ejemplos más. Por ejemplo, la radioastronomía vendría a ser un cambio interesante. Y con eso, con la radioastronomía, lo que empieza a modificarse es la posibilidad de estudiar los astros, no únicamente a través de los lentes, ¿no? El clásico observatorio así, el lente, ¿no? Enorme, de 2 metros, 4 metros de diámetro y ahora ya de más, sino que ahora ya los investigan a partir de otros espectros, ¿no? De radio, UV, rayos gamma, infrarrojo, etcétera, ¿no? Entonces, eso también lo va modificando, ¿no? Que pueden investigar ellos. Por ejemplo, en el caso mexicano se investigó mucho nebulosas planetarias por mucha época, que es la muerte de las estrellas, ¿no? La fase final de las estrellas. Pero ahora ha ido modificando, ¿no? Y ahora de estudiar objetos singulares, cada vez investigan más a escalas cosmológicas, ¿no? Es decir, el universo como un todo. Y mientras antes solo investigaban en una frecuencia, ¿no? Del campo electromagnético, por ejemplo, la óptica y las que dije, ahora ya lo que hacen es análisis multifrecuencia. Meten distintas ondas para verle distintas propiedades a los objetos, ¿no? Y una última cosa que puedo mencionar es que también hay un cambio porque ahora ya están aplicando la relatividad de Einstein. No es que antes no, pero digamos, ahora la aplican para medir efectos, ya no para observar, sino para medir los efectos. Por ejemplo, en la energía oscura y la materia oscura no se pueden ver, ¿no? Entonces, ¿cómo la miden? Por los efectos, ¿no? Y eso tiene relación con la relatividad de Einstein, ¿no? Por ejemplo. Y ya mi última intervención. Perdón. Sí. Están entrando para la asamblea que es en esta sala y nos van echando. De modo tal que te pido 1000 disculpas y a todos porque me hubiera gustado escuchar todas las respuestas y los comentarios, pero tenemos que abandonar la sala. Y deberíamos seguir en el próximo ESOCITE. Me da mucha alegría que haya habido tantos trabajos de historia. Gaby, no sé si querés decir algo para despedirte. Bueno, muchas gracias a todos por las contribuciones que han enviado. Fueron súper interesantes. Así que bueno, nada, los esperamos con Adriana y con Ronnie, que no pudo estar por otro congreso que tenía. Los esperamos
Los esperamos en el próximo Congreso de SOCITE. Muchas gracias, saludos a todos, a todas. Saludos a Se César. cortó. Un abrazo grande para todos. Chao, hasta luego. Chao, Adri, un beso grande. Beso, chao.